Bienvenidos a mi canal, su refugio favorito para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas que nos llegan desde Turquía. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos los fans de las telenovelas turcas, especialmente aquellos que siguen de cerca la vida de sus estrellas favoritas. Vamos a hablar de chismes, vamos a hablar de rumores, vamos a hablar de Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin. Pero no solo de ellos, sino de CEU Superíndice 3 Mo, su pasado, su presente y un misterioso collar parecen estar sembrando un poco de caos. Preparaos porque hoy desentrao más menos amos los secretos del amor turco y vemos si ese amor es tú en jaque. Antes de que empecemos a desmenuzar este salseo, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrar las últimas noticias, análisis profundos y un monto superíndice 3N de contenido divertido sobre sus series y actores turcos predilectos. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora vamos al luo. Hoy nos centraremos en la relación superíndice 3N, o ex relación superíndice 3N, mejor dicho, de Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin. Pero también Copyright N vamos a usar su historia como ventana para analizar CEU superíndice 3 Mo. Los romances en las series turcas a menudo se trasladan, o al menos se rumorea que se trasladan, a la vida real. Y es que seamos honestos, Copyright N no ha fantaseado con que sus personajes favoritos terminen juntos. También Copyright N fuera de la pantalla. Esa magia que vemos en pantalla, esa complicidad, esa chispa. Es tan fácil dejarse llevar y creer que es real. Y a veces, afortunadamente para los fans, lo es. Empecemos por el principio. Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin alcanzaron la fama mundial gracias a la serie Senu con diéresis al Cam. Esta comedia romántica, emitida entre 2020 y 2021, catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional. La serie, perteneciente al GEU Copyright Nero de comedia romántica, narra la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande, una joven florista con un espíritu independiente y un gran sueño más menos o convertirse en arquitecta paisajista. Pero su beca para estudiar en Italia se ve truncada por culpa de Serkan Bolat, un adinerado arquitecto interpretado por Kerem, un hombre frío, calculador y obsesionado con el trabajo. Sin embargo, las circunstancias los obligan a fingir un compromiso para lograr sus propios objetivos. Eda necesita el dinero para terminar sus estudios y Serkan necesita mejorar su imagen pública y recuperar un contrato importante. Como era de esperar, a medida que pasan tiempo juntos, la falsa relación superíndice 3N comienza a convertirse en algo real. Las barreras se derrumban, las personalidades chocan y finalmente el amor florece. La química entre Hande y Kerem era innegable desde el primer episodio. La forma en que se miraban, las bromas, la tensión superíndice 3N palpable. Era difícil no enamorarse de ellos como pareja. Esos roces accidentales, esas miradas robadas, esas sonrisas cómplices. Los guionistas y directores supieron explotar al máximo el potencial de ambos actores, creando escenas llenas de emotividad y pasión superíndice 3N. Y al parecer, no solo nos enamoramos nosotros, los espectadores, sino que ellos también Copyright N se enamoraron el uno del otro. Durante el rodaje de la serie, los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular con fuerza. Los fans observadores notaban más menos os detalles en las redes sociales, comentarios que parecían tener doble sentido, fotos donde se les veía especialmente cercanos. La especulación superíndice 3N estaba en su punto máximo. Y finalmente en abril de 2021 confirmaron su relación superíndice 3N. Las redes sociales estallaron de alegría. Almohadilla Anker, como se acuan llamar sus fans, se convirtió superíndice 3 en tendencia mundial. Fotos juntos, mensajes cariu más menos osos, viajes románticos. Parecua que vivo en un cuento de hadas. Desde escapadas a las Maldivas hasta cenas románticas en Estambul, Hande y Kerem compartieron con sus seguidores los momentos especiales de su relación superíndice 3N. Y nosotros, los fans, lo celebramos con ellos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró superíndice 3 para siempre. En enero de 2022, la noticia de su separación superíndice 3N sacudió superíndice 3 a los fans. Fue como si el mundo se detuviera por un instante. ¿CEU superíndice 3 Mo era posible? Copyright agua pasado.
Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, presiu superíndice 3N mediu tica y agendas profesionales muy ocupadas. Se hablaba de que la fama repentina había afectado a la relación superíndice 3N, que las constantes críticas y el escrutinio público habían terminado por desgastarlos. También Copyright N se mencionaba la posibilidad de que ambos tuvieran diferentes expectativas sobre el futuro de la relación superíndice 3N, que no estuvieran en la misma sintonía en cuanto a planes de matrimonio o formación superíndice 3N de una familia. La desilusión superíndice 3N fue enorme. Muchos fans se sintieron traicionados, como si hubieran invertido emocionalmente en una relación superíndice 3N que no había sido tan idílica como parecua. Se culpaba a la fama, a la industria, a la distancia, a todo. Y aquí es donde entra en juego el famoso collar. Recientemente Anderu Párrafo fue vista luciendo un collar muy particular, un collar que muchos fans identificaron como un regalo que Kerem Bürsin le había hecho durante su relación superíndice 3N. La bomba estalló superíndice 3. La imagen de Ande luciendo ese collar se viralizó superíndice 3 en cuestión superíndice 3N de minutos. ¿Qué copyright significaba esto? ¿Estaban retomando su relación superíndice 3N? ¿Era solo un gesto nostálgico? Las teorías conspirativas comenzaron a circular por todas partes. Los foros de fans se llenaron de mensajes, análisis y especulaciones. Desde los MUS optimistas, que vean una clara seu más menos al de reconciliación superíndice 3N, hasta los MUS pesimistas, que advertúan sobre posibles estrategias de marketing. Algunos creen que Ande y Kerem N trabajando en secreto para reconciliarse y que el collar es una seu más menos al para los fans, una especie de mensaje en clave para mantener viva la esperanza. Se rumorea que ambos siguen en contacto, que se han visto en secreto y que N intentando solucionar sus diferencias. Otros piensan que Ande simplemente usando el collar porque le gusta y no le da ninguna importancia al hecho de que sea un regalo de su ex. Quizás el collar tenga un valor sentimental para ella, independientemente de su relación superíndice 3N con Kerem. Y otros, MUS cúnicos, creen que todo es una estrategia de marketing para generar copyright ese medio tico y relanzar sus carreras, una forma de mantener sus nombres en los titulares y seguir capitalizando la popularidad que alcanzaron juntos. Se dice que sus representantes podrán estar detrás de todo esto, buscando maneras de aumentar su visibilidad y conseguir nuevos proyectos. Independientemente de la verdad, este incidente del collar nos demuestra el poder que tienen las celebridades turcas para generar pasiu superíndice 3N y especulación superíndice 3N entre sus fans. Cada movimiento que hacen es analizado con lupa, cada publicación superíndice 3N en redes sociales es interpretada como una pista, y cada rumor es amplificado hasta el infinito. Los fans estuvieron pendientes de cada detalle, de cada gesto, de cada palabra. Y los medios de comunicación superíndice 3N, por supuesto, se encargan de alimentar este copyright ese con noticias, rumores y exclusivas. Pero la historia de Ande y Kerem no es la única que ha despertado el copyright ese del público. Hay muchas otras series turcas donde la química entre los protagonistas ha llevado a rumores de romances en la vida real. La magia de la pantalla, la intensidad de las emociones y la cercanía que se crea durante el rodaje pueden ser factores determinantes para que surja el amor. Por ejemplo, podemos hablar de Burak Uzu Párrafo y Biti Fariye Ebsen, protagonistas de la serie U con diéresis al Q. Esta serie de drama romántico adaptada de una novela clásica turca, cuenta la historia de Feride, una joven copyright fana que se enamora de su primo Kamran. Burak y Fariye, al igual que Ande y Kerem, irradiaban química en la pantalla. La pasión superíndice 3N que transmitían en cada escena era palpable. Y al igual que Ande y Kerem, su romance traspasó superíndice 3 la pantalla. Se casaron en 2017 y ahora tienen 2 hijos. Su historia es un ejemplo de CU superíndice 3 mo el amor puede florecer en el set de rodaje y convertirse en algo duradero y hermoso. Otro ejemplo interesante es el de Demetuz Demir y Can Yaman, protagonistas de la serie Erkenci Kuay. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que se enamora de Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero. La energía entre Demet y Can era palpable. Su juventud, su frescura y su atractivo físico hicieron que la serie fuera una copyright sito rotundo. Los rumores de un romance entre ellos fueron constantes durante el rodaje de la serie.
Sin embargo, a diferencia de los casos anteriores, su relación superíndice 3n nunca fue confirmada oficialmente. Algunos dicen que hubo algo entre ellos, pero que terminó superíndice 3 mal. Se hablaba de celos, de incompatibilidades y de diferencias de carácter. Otros dicen que todo fue una estrategia de marketing para promocionar la serie. Sea como fuere, su historia demuestra CU superíndice 3 mola cúmica en la pantalla puede generar expectativas y alimentar la imaginación superíndice 3n de los fans, incluso si no se traduce en una relación superíndice 3n real. Y no podemos olvidarnos de Quantatl y Beren Saat, los legendarios protagonistas de Askmemnu. Si bien nunca tuvieron un romance fuera de la pantalla, la intensidad de su actuación superíndice 3n y la pasión superíndice 3n que transmitúan en la serie dejaron una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Askmemnu es un drama romántico que cuenta la historia de un amor prohibido entre Biter, una joven hermosa y ambiciosa, y Belul, el sobrino de su esposo. La serie es famosa por sus escenas sensuales, sus diálogos ingeniosos y sus personajes complejos. Van y Beren, a pesar de no tener una relación superíndice 3n en la vida real, lograron crear una conexión superíndice 3n tan fuerte en la pantalla que muchos espectadores todavía los recuerdan como una de las parejas SIQ superíndice 3nicas de la televisión superíndice 3n turca. Esto demuestra que no siempre es necesario un romance fuera de la pantalla para crear magia en la televisión superíndice 3n. A veces la actuación superíndice 3n brillante y la dirección superíndice 3n inteligente son suficientes para cautivar al público. Su profesionalismo y talento les permitieron crear una ilusión superíndice 3n de amor que trascendió superíndice 3 la pantalla. Volviendo a Hande y Kerem, su historia nos recuerda que las relaciones, ya sean en el mundo del espectáculo o en cualquier otro con diéresis en vito, son complicadas y llenas de altibajos. La presión superíndice 3n medio urtica, las agendas profesionales y las expectativas del público pueden ser factores determinantes en el con diéresis copyright cito, o el fracaso de una relación superíndice 3n. Y a veces incluso un simple collar puede desatar una tormenta de rumores y especulaciones. Un objeto aparentemente insignificante puede convertirse en el centro de atención superíndice 3n y generar un debate apasionado entre los fans. ¿Qué copyright podemos concluir de todo esto? Pues en primer lugar que las series turcas son expertas en crear química entre sus protagonistas. Ya sea de forma genuina o extratu copyright jica, los productores y directores saben CU superíndice 3 mo elegir a los actores adecuados para crear parejas que hagan suspirar a los espectadores. En segundo lugar, que los fans de las series turcas son muy apasionados y se involucran emocionalmente con las historias y los personajes. Su fidelidad y entusiasmo son fundamentales para el copyright cito de las series. Y en tercer lugar, que la línea entre la ficción superíndice 3n y la realidad a menudo se difumina, especialmente cuando se trata de romances entre celebridades. Es difícil separar la persona del personaje, la realidad de la fantasía. En cuanto a Hande y Kerem, solo el tiempo dirá si su amor renace o si el collar es solo un recuerdo del pasado. Lo que es seguro es que su historia seguirá dando de copyright a hablar y seguirá alimentando la imaginación superíndice 3n de sus fans. Su relación superíndice 3n, ya sea real o ficticia, seguirá siendo objeto de análisis y debate durante mucho tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de los romances turcos y de los secretos de ese del famoso collar de Hande Eru Parrafoel. Recuerden dejar sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan de la situación superíndice 3n? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿que es su pareja favorita de series turcas? Quiero leer sus opiniones. No se olviden de compartir sus teorías y predicciones. Muchas gracias por ver el vídeo. Si les gustó superíndice 3 denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse los superíndice 3 vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse ninguna novedad. Nos vemos en la superíndice 3 entrega. Adiós superíndice 3s, amantes de las series turcas. Y recuerden, el amor como en las series turcas siempre es posible. Hasta la superíndice 3 Sima.